Da la cordial bienvenida a la lección número 3 del módulo 2 del programa de extensión universitaria en desarrollo e inclusión social PEUDIS. Para el desarrollo de la lección se tiene previsto dos momentos. El primero será el desarrollo del tema programado. Habrán preguntas al intermedio y al final de la lección. Toda pregunta o consulta se realizará a través del chat. El propósito de hoy es que al finalizar la lección, los participantes conozcan los usos de la medición de la pobreza multidimensional. Para ello, se les recuerda que todos los participantes deben mantener el micrófono apagado, participar de manera activa, respetuosa, cordial y pertinente, tomar nota del tema que se va a tratar el día de hoy y formular preguntas cuando sea necesario. Usar el chat exclusivamente con fines académicos. No grabar ni difundir la sesión sin autorización y cumplir las indicaciones del docente durante la lección. Damos pues la bienvenida a la señorita Rosa Lucía Meléndez Colán, quien estará a cargo de la lección Usos de la medición de la pobreza multidimensional. Ella es magíster en economía por Georgetown University y con estudios avanzados de maestría en gerencia social en la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es coordinadora de seguimiento de política de desarrollo e inclusión social en la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social. Adelante, Magíster Rosa Meléndez, bienvenida nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias Regina. Gracias también a la Digipad, al MIDIS, por este espacio que se ha creado para poder compartir, digamos, conocimiento y experiencias con esta comunidad del curso de extensión MIDIS. Y a los alumnos también, por haberse inscrito, por demostrar que siempre hay disponibilidad, interés y mucha motivación por seguir aprendiendo y también por servir al país, ¿no? Que es lo más importante, creo que necesitamos y desde edades tempranas, desde que uno está formándose, luego terminando la universidad y cuando uno también egresa, es muy importante el tema de la formación y también del servicio que uno va a poder seguir haciendo a lo largo de la carrera universitaria, sea desde el Estado, el sector público, las ONGs. Entonces, me parece una buena iniciativa desde el MIDIS, pero también que haya habido una buena respuesta. Hoy que consultaba, me comentaban que son alrededor de 300 alumnos, así que me parece bastante grato que haya esta convocatoria y también esta respuesta, ¿no? Y bueno, quería comenzar mencionando eso porque creo que al menos vamos avanzando en algunos aspectos para mejorar la calidad de los profesionales, ¿no? Bueno, el tema que nos toca compartir el día de hoy está vinculado al tema de la pobreza multidimensional. Voy a compartir en un minutito ahorita está fallando mi cámara, es una laptop nueva y de hace, creo que como nunca uso mayormente la cámara y ahora quería y no he podido proyectarla, pero bueno, vamos a ingresar por acá. Ahí se está proyectando ya. El tema que nos toca compartir esta tarde está vinculado al tema de la pobreza multidimensional. Pero antes de empezar a hablar acerca de la pobreza multidimensional, vamos a primero enfocarnos en qué es pobreza para nosotros, ¿no? Desde los lugares en los que nos encontramos, hemos visto, hemos vivido, conocemos, hemos estudiado, o sea, el tema de la pobreza, ¿no? Y creo que es algo importante porque afecta a nuestro país de distintas formas y también a otras sociedades, a otros países, ¿no? Pero desde lo que nos ha tocado a nosotros tenemos la gran pregunta, ¿qué es pobreza para nosotros o qué entendemos como pobreza, ¿no? Entonces,
Vamos a abrir un poco el diálogo, ya que somos tantos y no ha sido posible tampoco generar alguna dinámica con grupos ni nada, porque son muchísimos, no podríamos hacerlo de esa forma. Entonces, no es posible que nos podamos conocer, pero vamos a abrir un pequeño espacio para que podamos compartir una pregunta a través del chat, un enlace, donde allí vamos a colocar qué significa pobreza, ¿no? ¿Qué entienden por pobreza? Puede ser una palabra, dos palabras, pero no un concepto grande, sino algo muy pequeño donde todos podamos ver, vamos a visualizar qué es pobreza para cada uno de nosotros. Regina, allí nos ayudas compartiendo en el chat el primer enlace, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes de lo que es nuestro país, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, y seguramente hay muchas otras imágenes más que, que nos tocan o que también han promovido, que han hecho de que podamos tener el interés por servir en nuestro país, ¿no? Por mejorar, digamos, calidad de vida, bienestar. Entonces, a ver, hemos compartido ya en el chat Sí, está en el chat. Ahí está. Entonces yo los voy a invitar a que puedan ingresar al chat. Hay ahorita 228 personas, así que vamos ingresando una palabra, dos palabras, pero la idea es que sea corto para que se pueda ir visualizando. Yo ahorita voy a compartir para que se pueda ir visualizando qué es lo que nosotros entendemos por pobreza. Entonces ya estamos mirando desigualdad, carencias, escasez de recursos, carencias de recursos, limitación, privaciones, sin acceso al agua, deficiencia, ausencia, vulnerabilidad. Creo que ya he leído todos. Vamos a actualizar, a ver. Ajá. Ahora sí, ya, ya no podemos, ya no se puede ver. A ver, algunas nuevas. Privación estructural, falta de aprendizaje, desigualdad sistémica, susceptibilidad, necesidad, déficit, falta de oportunidades, bajos en educación, desempleo, eficiencia. Muy bien, muy bien. Entonces les agradezco bastante y creo que todas estas, digamos, definiciones que hemos tratado de colocar en unas cuantas palabras nos ayudan a poder visualizar qué es la pobreza, ¿no? Nosotros estábamos mirando también estas imágenes hace un momento y justamente esto nos lleva a pensar que el ingreso no es suficiente probablemente para poder medir todo aquello que ustedes han ido colocando en este tablero que acabo de mostrar, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es esa, ¿no? Si el ingreso logra capturar todas esas dimensiones. ¿Y por qué? ¿Por qué lo preguntamos de esa forma? Porque la pobreza monetaria se mide por ingresos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en pobreza, nos damos cuenta que probablemente la pobreza es más allá del ingreso, ¿no? Entonces, tenemos una segunda pregunta, ¿no? ¿Qué podría ser pobreza? O principalmente, ¿qué podría ser pobreza? Aquí tenemos una lista de opciones, las cuales ustedes también van a marcar. Si bien pobreza puede ser falta de ingresos, también puede ser la falta de oportunidades, la acumulación de privaciones, la exclusión social, una combinación de todo lo anterior. ¿Por qué se inclinan más ustedes? O sea, es un poco libre, ¿no? Es un poco para ver por dónde se inclinan más, porque hay diversas formas de ver la pobreza, no hay una sola, digamos, una sola definición. Entonces, eh, ya estamos compartiendo la segunda pregunta. Sí, ya se compartió, pero también están respondiendo en el chat. Ya se compartió la segunda pregunta. Están respondiendo en el chat. Vamos a responder en el enlace que nos ha compartido Regina. Regina nos ha compartido un enlace. Entonces, vamos a hacerlo en ese enlace para que luego ustedes puedan visualizar aquí sus respuestas, ¿no? Ahora todos están marcando la última.
Claro, es una combinación de todo lo anterior porque todo llega a ser pobreza, pero también es cada una de las opciones que hemos visto, ¿no? De hecho, cuando, adelantándome un poco y haciendo algunas comparaciones, solo por poner un ejemplo de pobreza monetaria y multidimensional, hay un grupo de población que es pobre monetario y otro grupo que es pobre multidimensional y hay una intersección entre ambos, ¿no? Entonces hay como tres tipos, los monetarios, los multidimensionales y los que son de ambos tipos, ¿no? O sea, con eso quiero decir que sí pueden ser cada una de estas, ¿no? O sea, pueden haber pobres monetarios, pueden haber pobres digamos que también son los que carecen de oportunidades, otros que está vinculado al tema de los accesos al servicio, otro que lo podemos mirar desde el lado de los derechos, la exclusión social, y otros que pueden tener todo junto, o sea, todas las anteriores, ¿no? O sea, o pueden ser una sola combinación de ellos. Ahora vamos actualizando por acá. Muy bien, entonces esto era un poco para animarnos un poco a participar, a ver también qué es lo que nosotros tenemos como concebido desde antes, ¿no? Y a dónde vamos ahora a ir trabajando durante la sesión. Entonces, poco con lo que comentábamos hace un momento, si la pobreza, digamos, significa tantas cosas y se puede medir de diversas maneras, digamos, durante décadas mayormente se ha medido a través de los ingresos, ¿no? La pobreza monetaria, ¿no? Entonces, aquí espero que se vea este gráfico, es un poco, bueno, hay diversos autores, pero este autor que estamos presentando aquí con sus definiciones de pobreza, ¿no? Es importante, speaker del 2010, de 2007, porque es importante, porque lo que él menciona es que la pobreza es un concepto compuesto y que además incluye una variedad de significados, ¿no? Y nos muestra aquí un círculo con diversas, digamos, opciones, ¿no? Para considerar el concepto de pobreza, ¿no? Y los clasifica un poco en condiciones materiales, económicas y algunas condiciones sociales, ¿no? Que ustedes están mirando ahora, que espero que se esté notando. Pero además, en este libro y también el otro, que es un glosario internacional sobre pobreza, en particular, Speaker lo que menciona es que además están interconectadas, ¿no? O sea, no es como que solamente, por ejemplo, hay un tipo de privación y no se interconecta con la otra, sino que pueden estar vinculadas entre sí, ¿no? Lo que quiero mostrar con esto es que no hay una sola forma de decir qué es pobreza y tampoco de medirla, ¿no? De hecho, se ha avanzado mucho en el tiempo a través de diversos autores que han ido incluyendo los temas de bienestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí un breve resumen justamente de lo que veíamos a partir de todas las formas de pobreza que ustedes mencionaban, ¿no? La de recursos, la de necesidades que puede estar vinculada. De recursos está vinculado al tema de la carencia a través de ingresos, ¿no? Con el dinero disponible, ¿qué es lo que puedo comprar? Por ejemplo, ¿no? El tema de insatisfacción de necesidades está un poco más vinculado al acceso, por ejemplo, a servicios, o sea, unas necesidades de salud, de educación, ¿no? La privación de capacidades es un poco más allá la noción, ¿no? Del funcionamiento, de qué es lo que puedo hacer con, con lo que yo tengo, ¿no? Y la negación de ciudadanía está más vinculada al tema de derechos, la exclusión, por ejemplo. Entonces, esas son diversas formas de poder medir la pobreza, ¿no? Antes de pasar al IPM de Latinoamérica, mencionar también de que esto lo enmarcamos dentro de la definición de pobreza multidimensional de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Me estaba olvidando que esta es la tercera sesión. No tengo muy claro cuáles han sido las dos primeras sesiones, Regina. No sé si me puedes ayudar. ¿Qué sesiones han tenido ya? ¿De qué temas?
Voy a pasar un momentito a una lámina que está posterior, pero creo que es importante antes de avanzar con el tema. Quiero mostrar esta PPT. El MIDIS, no, bueno, no estoy segura algunos, la mayoría debe conocer al MIDIS, y el MIDIS tiene una política nacional de desarrollo e inclusión social, que en abreviatura la llamamos la PNEDIS. Fue aprobada a fines del año 2022, casi el 30 por ahí de diciembre, y esta política se aprueba después de que se actualiza la política anterior, que era una estrategia con la que nace el MIDIS y tiene sus actualizaciones en el tiempo. Se convierte en política esa estrategia. Estamos hablando del MIDIS en sus primeros años, pero ya en el 2022 y después de todos los esfuerzos ya nace como una política, ¿no? Y multisectorial. Entonces, en esta política lo que se hace es definir de manera explícita la pobreza, y la pobreza en este sentido, en un sentido multidimensional, que es lo que nosotros estábamos mostrando hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que dice la PNEDIS? Dice que la pobreza es una situación en la que las personas experimentan privaciones simultáneas. Nosotros, mayormente en los informes y en la comunicación que manejamos, decimos que son privaciones múltiples y simultáneas. Múltiples un poco en función a lo que estábamos comentando hace un momento, en el sentido de que pueden darse o están interconectadas, ¿no? De hecho, las personas que a veces tienen carencia en vivienda también no tienen acceso a salud o acceso a educación, a agua. Conocemos, ¿no?, la realidad de nuestro país. Entonces, son múltiples y también son simultáneas porque se dan al mismo tiempo, ¿no? Y en dimensiones básicas del bienestar. Entonces, en la política se definen estas barreras, ¿no? Estas barreras de acceso que limitan, pues, el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, aquí se mencionan justamente estas barreras que podrían ser las privaciones, ¿no? La negación del acceso a estos servicios. Entonces, uno es la identidad, servicios integrados de agua potable, electricidad, ¿no? Desagüe, salud, educación, vivienda, protección social, conectividad, trabajo, inclusión financiera, y también está el tema de pobreza. Entonces, este es el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, y desde fines del 2022 se define la pobreza de una manera más amplia. No es que antes no se haya definido, sí estaba en la política anterior y en la estrategia, pero ahora se hace explícito, ¿no? Se pone definición de pobreza. Entonces, desde ahí es que el MIDIS tiene, digamos, la tarea o el esfuerzo de poder lograr, de contar con una medición oficial que nos ayude justamente a poder medir esta forma de pobreza que no tenemos, porque, digamos, lo oficial es lo que tenemos a través del INEI de manera anual. Mayo, más o menos la segunda semana, es la publicación oficial. Entonces, quiero partir un poco de eso, digamos, porque está también en la estructura seguramente del sílabus que les han presentado, cómo se enmarca la pobreza multidimensional dentro de la política de desarrollo e inclusión social. Entonces, nosotros partimos del hecho de que no contamos a la fecha con una medición oficial, pero sí se toma la experiencia internacional para conocer, y eso es lo que les voy a mostrar ahora, cómo otros países desde el año 2009 y 2010, como México, ya cuentan con una medición oficial de la pobreza multidimensional, y cómo ha sido la experiencia de estos países en el uso que se le ha dado, ¿no? Porque la medición de la pobreza multidimensional, digamos, implica 4 etapas que parten desde el diseño, la estimación, luego la publicación, difusión y finalmente el uso. El MIDI se encuentra a cargo del uso del índice por normativa, eso también lo vamos a mostrar ahora,
pero para poder darle el uso a la medición, para poder aplicarlo en la orientación, en la guía del diseño de las políticas públicas, para mejorar las intervenciones, para la planificación y el presupuesto, primero necesitamos contar con el indicador. Entonces, yo me di este salto para poder contextualizar un poco, porque no tengo muy claro cuáles han sido las Sí, presentaciones sí, previas. sí, sí, doctora. La primera lección ha sido Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y la Perfecto. segunda lección, Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Perfecto, perfecto. Sí, justamente era importante, me imaginaba que sí, me imaginaban que sí se había dado justamente la presentación sobre la política. Entonces, esto ha sido un recordar, digamos, de lo que está en nuestra Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y la definición con la que se cuenta. Pero también para aclarar que en la política se hace mención de que a la fecha se cuenta solamente con la medición oficial que es la monetaria, ¿no? Y digamos lo que vamos a ver ahora es tanto la experiencia internacional como unas propuestas que tenemos ejercicios desde el MIDIS. Entonces, ahora sí, partimos, no sé si se puede ver, yo lo trato de... Ya. Bueno, el año pasado, en abril, más o menos en mayo, hubo una publicación del IPM para Latinoamérica. Ahora voy a mostrarles también, han habido diversos esfuerzos desde la cooperación internacional, PNUD, sobre todo PNUD, Banco Mundial, UNICEF también, eh, para la medición del índice de pobreza multidimensional, eh, haciendo una comparación entre los países. Pero lo importante de este índice, y lo presento un poco antes de mostrar lo demás, es porque este índice fue especialmente para Latinoamérica, ¿no? Otros índices han sido un poco más globales, con diversos países, y aquí ya se ha considerado dimensiones seguramente o más acotadas a la realidad de los países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ven en estas barras? Que es un poco la idea de por qué lo estoy mostrando. Bueno, aquí no hay, aquí estamos limitados a estas dos tipos de pobreza. Entonces tenemos que las líneas celestes que ustedes pueden ver son las personas que no están en situación de pobreza, o sea, los no pobres. Los que están en un azulito un poco más oscuro están en situación de pobreza multidimensional. Los rojitos sería pobreza monetaria porque es pobreza por ingresos y los últimos, los que son un poco guinda, granate, estarían en situación de ambos tipos de pobreza, ¿no? Entonces, esto es un poco para mostrar la intersección. Y luego en otros gráficos lo vamos a ver sí como intersección, pero digamos hablando de que en este grupo están ambos tipos de personas, ¿no? Y la idea es que las políticas públicas puedan las políticas públicas y las intervenciones, los proyectos, digamos, toda la capacidad del Estado puede estar orientada, digamos, de acuerdo a la población objetivo, ¿no? El problema surge cuando solamente identificamos un tipo de población. Entonces, podríamos estar identificando solamente a los que son pobres monetarios, ¿no? Que serían los que están en azul un poco más oscuro y en todo caso los que están en granate, como tienen ambos tipos de pobreza, también los identificamos, pero solo como pobres monetarios y las políticas, digamos, que se diseñan, abordan la pobreza solo como si fueran pobres monetarios. Entonces no estamos viendo la otra parte de la moneda, digamos, ¿no? No estamos caracterizando de una manera adecuada a la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco para que lo puedan visualizar. Y luego en este segundo gráfico hay una separación entre lo que sería la pobreza, pero por zona de residencia. La de arriba es la zona urbana y la de abajo es la zona rural. Entonces, vemos cómo cambia la distribución, ¿no? Los no pobres, por ejemplo, en la zona urbana son un poco más, mientras que en zona rural ha caído muchísimo, ¿no? Y esta es una dinámica que mayormente se da con los diversos indicadores, ¿no? Pero eso es un poco para tener una caracterización.
Otro tema importante que también quería mencionar es que a propósito del lanzamiento de este IPM y cuando se abre un poco el diálogo con la academia, con la cooperación internacional, hubo este espacio, aquí les estoy dejando el enlace para que luego ustedes puedan también ingresar y puedan mirar seguramente con más detalle en los espacios que puedan tener para seguir profundizando en el aprendizaje, porque me imagino que van a haber muchas personas que estén súper interesadas, digamos, en profundizar. Entonces, aquí tenemos a ponentes desde PNUD, tenemos también a la ex ministra Carolina Trivelli, la primera ministra, y Jonathan Clausen, profesor de la Católica, ¿no? Entonces, este diálogo que se abre, y aquí hemos resumido, digamos, algunos ítems importantes, pero el mensaje más potente y lo que quería que ustedes puedan llevarse, digamos, como mensaje, es el tema de la desaceleración de la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional, ¿no? En el análisis que ellos hacen, lo que ellos deducen es que hay una ralentización, y así le llaman, de los logros que se han logrado en el tema de la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional. ¿Qué quiere decir? O sea, para empezar, nosotros también cuando vemos la evolución de la pobreza en el Perú, la pobreza monetaria, que es lo que tenemos disponible, también vamos viendo que si bien cae en el tiempo, ¿no? Al inicio es una reducción más marcada y ya con los años, en ese último tramo, ha ido decayendo la reducción, o sea, es menor, ¿no? Y eso también ellos lo analizan a nivel internacional, pero ya no solo a nivel de la pobreza monetaria, porque en un inicio se medía de esa forma y cuando sería hace unos 15 años, desde el 2009, 2010, cuando los países empiezan a medir la pobreza multidimensional, también el impacto y cuando tienen las primeras acciones, ¿no? Las primeras medidas a nivel de Estado para la reducción de la pobreza multidimensional, también el salto, la caída de la pobreza multidimensional es elevado. Pero ya cuando empieza a pasar los años, la reducción es cada vez más pequeña, ¿no? Y eso es lo que ellos han visualizado. Mencionan también a partir, por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, más o menos los años 2021 y 2022, si bien hay logros a nivel territorial, ¿no? Que la medición de la pobreza multidimensional les ayuda a poder identificar las zonas donde tienen que actuar. Luego, nuevamente, cuando empieza a caer la inversión, ¿no? En los diversos, en las diversas dimensiones, salud, educación, vivienda, la caída de la pobreza es cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, el mensaje que ellos tienen, ¿no? Bueno, si de repente ya no es suficiente la forma en que la que actualmente se está midiendo la pobreza, quizás hay que migrar a otras formas de medir la pobreza, ¿no? Entonces, poco esto es el segundo ítem, rezago en las herramientas utilizadas para combatir y medir la pobreza. O sea, ya se está pensando a nivel de la cooperación internacional y de la academia, ¿no? Que probablemente los instrumentos y las herramientas para medir la pobreza, tanto monetaria como multidimensional, ya no son suficientes, ¿no? Entonces, hay que, digamos, seguir profundizando en cómo se entiende la pobreza, ¿no? Y de qué otra forma se puede avanzar. Entonces, se habla de nuevos umbrales, de repente ya medir bienestar o de medir progreso multidimensional, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que se menciona al inicio y al final de la presentación. Son un poco los mensajes y creo que el mensaje es el cambio, ¿no? El seguir avanzando, el seguir construyendo y no solamente construir nuevos indicadores, sino construimos el indicador porque nos va a ayudar a mirar mejor, a conocer mejor, porque de repente hay población objetivo que no estoy identificando y si no la identifico no puedo intervenir de una manera adecuada, ¿no? O la estoy identificando de una manera que no es la adecuada y, digamos, el programa con el que llego, la política con la que llego, puede cubrir una parte, pero no en su totalidad, ¿no? Que era un poco lo que
mencionábamos respecto si, por ejemplo, solo identificamos de una manera la población pobre, ¿no? Ahora sí, con la introducción un poco extensa que hemos tenido, tenemos en el mundo, y ahí ustedes lo pueden ver, más de 40 países que cuentan con un índice de pobreza multidimensional oficial. El primer país fue México, lo vamos a ver en la lámina siguiente un poco para Latinoamérica. Y al lado izquierdo ustedes pueden apreciar los propósitos con los que se define la medida de pobreza multidimensional, el índice de pobreza multidimensional. Los países siguen una metodología a cargo de la Universidad de Oxford, que es el método Alkire-Foster, que tiene alrededor de 8 pasos. El diseño, y el primero de ellos es el tema del propósito. Entonces, ¿qué quiere decir el propósito? ¿Para qué necesita el país? ¿Para qué va a construir el índice de pobreza multidimensional? ¿No? Entonces, puede ser distinto para cada país. Entonces, aquí tenemos las razones para las cuales la usan, ¿no? En primer lugar, para medir y monitorear la pobreza. Parece redundante, pero es cierto, porque mientras no tengamos el índice, mientras un país no tenga el índice, no lo podemos medir. Entonces, ese es el fin principal, ¿no? Poder hacer una medición y un monitoreo de la población efectivamente que cuenta con esas carencias múltiples y simultáneas. Segundo lugar, lo que mencionábamos, ¿no? ¿Cómo guiamos, cómo orientamos el diseño, el rediseño, la actualización, la innovación de las políticas públicas? El tercer ítem es también lo que mencionábamos, la complementariedad entre las mediciones, en este caso monetaria con multidimensional, porque con monetaria identificamos a un grupo y con multidimensional identificamos a otro. Y cuando ya tenemos estas dos mediciones, podemos hacer una caracterización y un mejor conteo, identificación de la población. O sea, no podemos decir que solo con la monetaria cubrimos todo, ni tampoco con la multidimensional. Se manifiesta, digamos, la necesidad de contar la complementariedad de ambas, ¿no? Y de poder contar con una medición multidimensional. Y bueno, finalmente ya está la aplicación, digamos, en la planificación, la presupuestación de los recursos y otra serie de usos que más adelante también vamos a ver. Bueno, también en esta lámina hay un pequeño resumen de los IPMs, digamos, globales, oficiales, que se han ido dando a cargo de la cooperación internacional. Entonces, el primero, por ejemplo, ha sido en el 2010 y ha habido de manera secuencial en otros años más, como el 2014 y 18, y el último era el que les estaba mostrando en el 2025, ¿no? El que les mostré recientemente que ha sido para Latinoamérica a cargo de ese plan, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, este es más pequeño que les comentaba, pero, por ejemplo, el IPM de PNUD trata de abarcar pues a la mayor cantidad de países. Y algo que quiero señalar importante es que los IPMs nacionales se diferencian de los IPMs globales. Le voy a llamar globales a todos los que estamos mencionando aquí, que están a cargo de la cooperación, CEPAL, UNICEF, Banco Mundial, PNUD, ¿ya? Para que en el diálogo se pueda entender mejor, le voy a llamar a todos estos globales, aunque tienen distintos nombres, para diferenciarlos de los IPMs nacionales que están a cargo de los países. En estos IPMs globales se definen dimensiones, pocas dimensiones y dimensiones básicas, por ejemplo, salud, educación, vivienda, son las básicas. Y alguna más que define cada cooperante, por decirlo, ¿no? ¿Por qué? Y también una metodología que pueda ser transversal y permita la comparabilidad entre los países. Sin embargo, en los IPMs ya nacionales
La diferencia está en que cada país, como no necesariamente se va a comparar con otro país, puede incluir las dimensiones que considere necesarias. Por ejemplo, Colombia incluyó adicional a educación, vivienda, que son las más comunes, ¿no? Salud, incluyó una vinculada a niñez, Chile incluyó una vinculada a redes, hay otros países que incluyen vinculadas a desastres naturales. Dependiendo del contexto de cada país, se definen las dimensiones, ¿no? Entonces, y no son comparables las medidas nacionales, y en cambio, estas publicaciones sí pueden ser comparables, ¿no? Yo no, creo que retiré la lámina del IPM de Latinoamérica, este de CEPAL, pero si ustedes entran a la publicación, allí ustedes van a poder ver la comparabilidad, ¿no? Por países, porque esa es la idea, ¿no? Que el IPM que es global, o en este caso el IPM de CEPAL, pueda comparar a los países de Latinoamérica. Entonces, en esta siguiente lámina, ustedes pueden ver la evolución, digamos, en los países, ¿no? Allí me detengo un ratito para que puedan darle un ojito. Entonces tenemos a México, que es el primer país, el pionero desde el 2009. Ya habíamos visto a PNUD, que es el primero también con la Oxford University. OFI, digamos, es el espacio, ¿no? El espacio, el centro de investigación, por llamarlo de una manera, es una iniciativa que se ha encargado de asesorar, se puede llamar a los países, ayudarles a construir esta medida de pobreza multidimensional, ¿no? Otro pionero ha sido Colombia. Ahora tenemos una selección de países y vamos, la mejor experiencia, digamos que nosotros como país o como dirección conocemos es la de Colombia, porque nosotros también en este proceso, digamos, que les decíamos que tenemos la tarea de implementar la política y tenemos la tarea de poder promover de que el país cuente con una medición oficial. En esta tarea nosotros hemos ido tratando de conocer otras experiencias, ¿no? Y por eso es que, digamos, hemos llegado hasta aquí, porque, digamos, la dirección de seguimiento y evaluación está haciendo un esfuerzo importante por conocer cómo en otros países se ha podido ir avanzando, ¿no? Y para que nosotros también como país podamos ir dando ese paso, ¿no? Entonces, los más recientes, los países más recientes, también, ¿no? Ellos también recién, digamos, en esta década han logrado contar con su IPM. En esta lámina no lo estamos mencionando, luego tenemos otra, pero el índice de pobreza multidimensional al que nos hacemos referencia en esta lámina está referido al que abarca toda la población, y también está, en este caso, el de CEPAL del 2014 y tenemos el de CEPAL del año pasado. Pero los países, luego que han posicionado en cada uno de estos años el índice nacional que abarca toda la población, luego han visto la necesidad de tener índices multidimensionales para poblaciones específicas. ¿Eso qué quiere decir? Que luego es posible contar con una medición específica para niñez. Entonces las dimensiones van a ser exclusivas, digamos, pensando en la naturaleza, en la temática de la niñez. Puede ser para el adulto mayor, puede ser para pobreza urbana, pobreza monetaria, para poblaciones indígenas. Ya algunos países han avanzado en tener índices de pobreza multidimensional para poblaciones específicas, ¿no? Es decir, un solo índice no puede abarcar todas las dimensiones, ni todas las variables, ni puede medir todo al mismo tiempo, porque también, digamos, hay, como en todo indicador, hay limitaciones y hay, digamos, restricciones. Pero sí se puede contar con un indicador para toda la población y luego contar con índices complementarios para poblaciones específicas. Bueno, aquí en esta otra lámina tenemos lo que ya habíamos mostrado, cuáles son los propósitos más usados por los países. Propósito quiere decir
sea, cuando el país empieza a diseñar su IPM en la primera etapa, ellos se preguntan y luego definen y establecen, escogen para qué están creando el índice, ¿no? Entonces, lo que más usan los países, que les decía, parece redundante, pero es medir y monitorear la pobreza, ¿no? En un segundo lugar es guiar la política pública, después en etapas más avanzadas que vamos a verlo también, porque todos los usos que se le da al IPM por los países es progresivo, madura. La focalización, que puede ser un interés de los países, mejorar la forma en que se focaliza, no es algo que se dé desde un inicio, ¿no? Sino es algo que tiene que madurar porque se necesitan hacer adecuaciones tanto en la medición como también en las bases de datos. Los países muchas veces tienen actualizaciones de su IPM, no son cada año, sino pasan un periodo de tiempo y se actualiza, digamos, la metodología. Puede ser también mejoran las bases de datos porque no está capturando necesariamente de manera adecuada todas las preguntas que son importantes para medir pobreza multidimensional. Algunos países también se han unido con la cooperación y de manera conjunta han lanzado nuevas bases de datos o nuevos módulos en las encuestas. Entonces, lo que les quiero decir es que algunos usos que se le puede dar más adelante, como la focalización, no están al inicio, ¿no? Cuando recién se lanza un IPM, sino a futuro, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado de la complementariedad, también de la asignación. También se puede dar la evaluación de las políticas públicas, que eso es algo que, por ejemplo, la Coneval en México tenía como prioridad. Aquí vamos a visualizar las dimensiones, ¿no? De la pobreza, pero un poco pensándolo desde la mirada de los índices globales que decíamos tanto de CEPAL, Banco Mundial, PNUD, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones más usadas? ¿No? Educación, salud, saneamiento y electricidad, por ejemplo, es la que se intersecta en todos, que digamos es lo más básico, lo primordial, ¿no? Y aquí tenemos las dimensiones, pero para los países. Las tres dimensiones más importantes justo están vinculadas por decir, a las necesidades más básicas, ¿no? De salud, educación, vivienda, ¿no? Y por ejemplo, empleo, no todos los países tienen necesariamente como una dimensión el empleo o servicios básicos, o lo tienen pero lo llaman de otra manera, ¿no? Nos pasaba también a nosotros en la propuesta de qué manera unimos los servicios básicos, ponemos agua sola o la unimos con desagüe. Entonces, también la forma en la que coloca cada país es distinto. Y ya lo mencionábamos, justamente no son comparables la forma en que se agrupa. En el caso de los IPMs globales, sí. Para hacer una precisión, esta sección que estoy presentando corresponde a un documento de Jonathan Clausen en coordinación con el INEI, o fue un concurso de investigación con el INEI sobre, digamos, las posibilidades y desafíos de la medición de la pobreza multidimensional en el Perú, donde él hace un recuento, creo que ese documento ya es del 2019, no recuerdo el año, pero hace un recuento de los países, ¿no? Y él justamente analiza y mira, ¿no? Cuáles son las dimensiones más usadas por los países, ¿no? Acá también, en el caso de los IPM globales y en este caso los propósitos, ¿no? También se presenta, por ejemplo, cuando se van a definir las dimensiones, que es también otra etapa del proceso de diseño. O sea, ¿qué voy a considerar en el índice de pobreza multidimensional? Voy a escoger salud, voy a escoger educación, eh, voy a poner empleo o no. En otros casos que les decía, está redes, está el tema del internet, puede estar niñez, puede haber también el tema de desastres naturales, medio ambiente. Bueno, hay una lista muy grande, en verdad. Pero ya, digamos, estos otros era uno de cada uno, ¿no? Lo he ocupado ahí. Entonces, define que nosotros podamos
o mejor dicho, no nosotros, sino qué define que cada país pueda seleccionar las dimensiones, ¿no? Y aquí hay un breve ejemplo para estos países. No es, digamos así, en todo, sino solamente es un ejemplo, es lo que se ha encontrado, es lo que se ha podido observar, digamos, ¿no? Para empezar, se mencionan ejercicios participativos, consensos legítimos, el tema de la legitimidad, algunos marcos conceptuales, teorías, revisiones de otros índices, algunos diálogos con expertos y el tema de la disponibilidad de datos, ¿no? Por ejemplo, estos documentos de voces de los pobres o voces de pobreza son documentos que tratan de recoger también, digamos, la opinión, ¿no? La opinión pública, eh, y también los consensos, que le llaman los consensos, o el tema de la legitimidad también pasa por estos procesos, ¿no? Donde se apertura, digamos, el debate para los diversos actores, ¿no? Acá también se mencionan, pero esto ya es algo como más normado, el tema de las leyes, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, en su Ley General de Desarrollo Social, se establece la creación de la Coneval, que va a ser la institución a cargo de la medición de la pobreza multidimensional y de la evaluación, ¿no? Entonces, eso queda normado por ley, ¿no? En el caso de Colombia también ellos tienen su Plan Nacional de Desarrollo y ellos también en su Plan Nacional de Desarrollo ya empiezan a vincular con el IPM, empiezan a vincular con las microsimulaciones, lo trabajan de manera paralela, digamos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, hace mención de manera conceptual al enfoque multidimensional, pero no tenemos todavía el indicador, ¿no? Se menciona que a la fecha, ¿no? De publicación de la política, lo que se tenía era solamente la pobreza monetaria. Bueno, los marcos conceptuales diversos que ustedes conocen, algunos países los toman en cuenta, otros no. Por eso les decía que no es que haya una regla escrita para todos, pero el documento que hemos revisado trata de colocar en esta tabla qué es lo que se ha encontrado en cada uno de estos aspectos, ¿no? La revisión de otros índices, porque toman como ejemplo, ¿no? Cuando estuvimos haciendo el ejercicio para Perú, también mirábamos estos índices globales, de qué manera se había considerado, digamos, ciertos aspectos, la unidad de medida, la unidad de identificación o los umbrales, ¿no? Se toman como referentes. Algunos lo pueden haber hecho, otros no, o los que lo han hecho tomaron en consideración algunos tipos de índice y de repente otros no. Y como mencionan aquí, de repente algunos no lo mencionaron, lo tomaron, pero no lo hicieron explícito, por ejemplo, ¿no? Diálogos con expertos, esto es básico, lo vamos a ver más adelante cuando veamos cada país. En la parte del diseño, no solamente está a cargo la institución que mide, por decir un instituto de estadística, está acompañado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, está acompañado de OFI, por ejemplo, que ayuda también en el tema de la rigurosidad de la medición, está acompañado de PNUD, está acompañado de CEPAL, esa es la figura, digamos, que se ve en los países, el acompañamiento y el diálogo, cooperación, academia, sector público, ¿no? Eso, y todos dicen sí, sí, sí. Eso sí se ve, es una constante, digamos, esa apertura al diálogo, ¿no? A la transferencia de conocimiento y también a la comparación, ¿no? De la experiencia internacional en el caso de los expertos, ¿no? El tema de datos también es básico, es primordial en el sentido de que, bueno, todos los países usan encuestas, acá lo vemos en la siguiente, todos los países usan encuestas para la medición de la pobreza multidimensional y dependiendo de las encuestas que se usan, se puede colocar o seleccionar una dimensión y los indicadores, ¿no? Y pasaba un poco también cuando estábamos definiendo la propuesta de Perú, la propuesta MIDIS para nuestro país.
habían variables que estaban en la ENAO, variables que estaban en la ENDES y había un poco la disyuntiva, ¿no? Finalmente, como era un IPM nacional y por ciertas variables que se consideraban básicas como IPM nacional de la población, digamos que no, se priorizó el tema de la ENAO, ¿no? Pero digamos que en función a la disponibilidad de la data de la encuesta es que se pueden definir las variables, ¿no? Y por eso también mencionaba de que a futuro, o sea, eso no es rígido, ¿no? Porque a futuro la encuesta seleccionada puede mejorar, puede actualizarse y puede incluir nuevos módulos y en algunos países incluso tienen su propia encuesta para medir pobreza multidimensional, pero eso implica pues un financiamiento no solo a veces del Estado, que no tenemos en algunos casos esa disponibilidad de recursos, sino también el apoyo desde la cooperación para poder tener encuestas específicas para la medición de la pobreza multidimensional o para la incorporación de algún módulo que permita complementar las preguntas, ¿no? Las preguntas que a lo mejor no logran cubrir todo lo que en un ideal se desearía medir o porque las preguntas están en otra encuesta, ¿no? Entonces, eh, eso, por ejemplo, es básico, es primordial. Acá tampoco acá no se menciona, pero más adelante por país sí. Estos ejercicios participativos que provienen también desde escuchar, digamos, a los actores, a los diversos espacios y también vinculado al diálogo con expertos, en muchos países no ha surgido de la nada, ¿no? Siempre tiene que haber, digamos, un líder nos cuenta Ofi en varias de las presentaciones, porque el MIDIS también en la Semana de la Inclusión Social, y si ustedes entran a Evidencia MIDIS, van a poder escuchar las ponencias, tanto de Sabina Alquire, de Ricardo Nogales, de los expertísimos, de los tops, está Francisco Espinosa también. Entonces, yo les voy a invitar para que ustedes más adelante si les ha interesado el tema, corran Evidencia MIDIS, que es la página a cargo de la Dirección de Seguimiento y Evaluación, y ustedes puedan escuchar esto y otras cosas más, más abundantes. Se los digo ahora, no voy a olvidar al final, las presentaciones que hemos tenido en la Semana de la Inclusión cuando ellos han venido como ponentes. Entonces ellos nos cuentan, ¿no? Porque ellos mismos hacen el proceso en cada país, ¿no? La gente de Office, la directora que es Sabina Alquire y también, digamos, su equipo, Ricardo Nogales y que también nos han acompañado Mónica Pinilla también. Entonces, ellos nos cuentan los procesos. Entonces, pero lo que iba a mencionar es que OFI, y también hay un manual del 2019 y el año pasado también salió otro, ellos nos cuentan que siempre hay un líder político, por decir, usamos la palabra político en el sentido de que el indicador tiene que ser usado para la política pública, ¿ya? Más que el político de la política, es el uso en la política, ¿no? Y el líder, digamos, técnico, ¿no? Que muchas veces es el que mide o el que está mirando la robustez, la rigurosidad del indicador. Pero ambos, digamos, deben siempre caminar de la mano. Y en los países, los líderes políticos, y sobre todo en el caso de Colombia y Costa Rica, aquí no tenemos Costa Rica, ha sido la presidencia de la República desde el más alto nivel los que han tomado la decisión de incorporar esta medición de pobreza multidimensional en sus documentos, aquí en sus leyes. O sea, esa toma de decisiones y también de los espacios que se han creado, las mesas de pobreza, mesas de equidad, por ejemplo, en el caso de Colombia, y no recuerdo cómo se llama en Costa Rica, puede ser, parecido a una mesa también que hay de pobreza, que es como si fuera un consejo de ministros, encabezado por la presidencia, en este caso de la República, y los ministros, donde se toman las decisiones
respecto a los resultados del indicador. Entonces sirve para planificar, sirve como rendición de cuentas, como seguimiento y para la toma de decisiones de alto nivel, ¿no? Pero siempre ha sido, digamos, en el caso de Costa Rica, la vicepresidencia, y en el caso de Colombia, un presidente. Bueno, esta lámina ya la comenté. Y aquí también están un poco los manuales que les decía hace un momento. Tenemos el del 2019, tenemos el del año pasado, el que les comentaba, y el de la OEA es un compendio, me parece, es un compendio. Entonces, lo que hacen estos documentos es contarnos un poco de qué manera los países han usado el índice de pobreza multidimensional, ¿no? Lo han usado en el caso, como les mencionaba, cuando recién se publica la medida, se usa a manera de análisis, ¿no? Para un diagnóstico, para conocer a la población, para identificar cuál es la población objetivo y qué características tiene. Para medir la pobreza, para monitorearla, porque es algo que no se puede hacer antes de contar con la medición. Y luego ya en etapas más intermedias y avanzadas se puede tener la asignación presupuestaria, la focalización, lo que les mencionaba también sobre tener índices específicos, índices para poblaciones vulnerables, y también las microsimulaciones que vienen siendo ¿cómo les puedo explicar? O sea, podemos nosotros definir, por ejemplo, combos o combinaciones de dimensiones. Me voy a inventar, por decimos que lo más importante, pero eso se prueba, digamos, con un modelo, ¿no? Nos resulta que es educación y vivienda, por ejemplo, ya, es lo más importante y eso nos ayudaría a reducir la meta, nos ayudaría a reducir el indicador, el valor de la pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, dependiendo cuánto logremos reducir estas privaciones de vivienda y educación, vamos a lograr reducir el índice de pobreza multidimensional. Esto es lo que hizo Colombia en el 2010, desde el 2010, definir las metas de su Plan Nacional de Desarrollo a través de las microsimulaciones y a la vez contando ya con un IPM, por ejemplo, ¿no? Manejaron en paralelo tener un indicador multidimensional, tener como herramienta las microsimulaciones y tener también un documento de política que ya, digamos, implementaba o normaba la implementación del índice de pobreza multidimensional y para el uso en la planificación, la definición de metas, ¿no? A nivel de todas las dimensiones, o sea, a nivel multisectorial, ¿no? Bueno, en este otro documento del 2024 es como una actualización, se mantienen algunos usos, ¿no? Y también se mencionan otros adicionales que ya se han ido dando en el tiempo, por ejemplo, como el tema de monitorear los ODS, ¿no? El que está vinculado a la reducción de la pobreza, la coordinación multisectorial, que es, digamos, básico, porque si se quiere trabajar estas combinaciones de reducción de la pobreza, ¿qué es más efectivo? ¿Educación con salud o educación con vivienda? Entonces, tiene que haber una articulación y una coordinación a nivel de políticas, a nivel de sectores, de actores, de intervenciones, ¿no? Y bueno, algo importante también fue, creo que ha sido Colombia y Costa Rica, justamente que son los que más han usado y han trabajado el tema de microsimulaciones, pudieron usar el índice de pobreza multidimensional durante la pandemia. Entonces, ellos parece que también tenían georreferenciada ya la población y a través del índice de pobreza multidimensional pudieron encontrar los lugares y la manera de cómo actuar de manera rápida en la pandemia, ¿no? Entonces, estas son experiencias internacionales que nos sirven a nosotros, digamos, como ejemplo para conocer lo que nos falta y poder tener una guía, ¿no? Hacia dónde debemos nosotros avanzar como país. Y bueno, el compendio de la OEA también
Justamente hace poco hubo una reunión que hemos tenido porque la OEA tiene varios grupos de trabajo, uno de ellos es el de pobreza multidimensional, y el compendio 2022-2023 está queriendo actualizarse porque, digamos, va avanzando, ¿no? Nosotros no tenemos todavía implementado el IPM ni los usos, pero conforme pasa el tiempo, los países van innovando de qué manera pueden usar el IPM y lo que se busca justamente es documentar. Y ya ahorita, a inicios del 2026, se está pensando en una nueva versión de ese documento, ¿no? Yo ahora voy a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer algunas preguntas, porque creo que es importante poder escucharlos o abrir el chat. Creo que va a ser a través del chat. Y yo voy a tomar unos sorbitos de agua por acá. Espero que hasta el momento les haya sido de interés poder motivarlos a que sigan ustedes aprendiendo. Como les decía, esto, digamos, para nosotros involucrarnos o empezar a mirar la pobreza multidimensional eh, es algo que ha ido surgiendo y que tenemos como tarea, digamos, en la Dirección General de Seguimiento y Evaluación y que ahora estamos compartiendo un poco también con ustedes en este espacio. Gracias, Magíster Rosa Meléndez. Ahora se invita a los participantes a realizar las preguntas a través del chat. Las preguntas deben ser referidas al tema tratado en esta primera parte. Entonces, procedan, por favor, a realizar las preguntas. Bien, ya los participantes han hecho sus preguntas. Hay Eh, muchísimas. Bueno, sí, respondemos las que podamos. ok. Las voy leyendo entonces. Eh, ¿Qué ha impedido que el Perú hasta el momento no tenga su propio IPM oficial? Sí, como les comentaba, estamos avanzando. Hay una normativa que ahora les voy a mostrar. Eh, en el 2023 se declaró de prioridad nacional la medición oficial de la pobreza multidimensional y el MIDIS presentó una propuesta al INEI y luego el INEI viene trabajando en esa propuesta, ¿no? Había un plazo, ellos publicaron un tablero de control que creo que eso va con la segunda pregunta, que comentan que han podido ver, han visto algunas publicaciones sobre pobreza multidimensional. Entonces, nosotros cuando preparamos la propuesta, que ahora espero que nos alcance el tiempo para verla, si no ya la verán en la siguiente sesión, la medida de pobreza multidimensional tiene dos componentes en la propuesta MIDIS, que viene a ser un índice de pobreza multidimensional y un tablero de control. Esto fue basado en literatura también para, ¿cómo lo menciona? Porque el estudio lo hizo Carolina Trivelli y Jonathan Clausen, eh, para no forzar la dicotomía. O sea, es una falsa dicotomía tener que escoger entre un indicador y otro. Y cada indicador, digamos el IPM y el tablero, bueno, el tablero de control no es un indicador, sino podríamos llamarles un conjunto, una lista de indicadores, ¿no? Porque el tablero de control tiene indicador 1, indicador 2, indicador, ¿no? Una lista de indicadores. Cada uno tiene su funcionalidad. Entonces, el tablero de control nos permite ver de manera desagregada. Podemos ver los datos para cada dimensión, pero el IPM lo que hace es unificarlos a través de una metodología y poder mirar justamente lo que decíamos en un inicio de manera múltiple y de manera simultánea el, el valor, digamos, de quiénes, o sea, contar, ¿no? Saber quiénes son los pobres multidimensionales, quiénes están en esa situación de pobreza. Entonces, en ese momento, nosotros, como MIDIS, presentamos la propuesta de medición con estos dos componentes, con estos dos indicadores. Le voy a llamar componentes porque el tablero es también un conjunto de componentes, pero una lista, y el IPM es un solo indicador que condensa a todos, ¿no? Entonces, cuando el INEI revisa revisa nuestra propuesta y luego nosotros, a ver, julio fue
la norma, en agosto se tuvo la propuesta que ya se venía trabajando desde el año pasado, y cuando el INEI publica, lo que ellos hacen es mostrar lo que habían avanzado hasta la fecha, ¿no? O sea, eso fue en diciembre, más o menos, noviembre, diciembre. Ellos muestran los resultados que tienen de la revisión del tablero de control. Entonces, las personas, no sé si han luego habido otras preguntas más abajo, pero las personas que dicen, hemos visto algunas publicaciones, efectivamente el INEI ha publicado en diciembre del 2023 un informe con resultados del tablero de control. ¿No? En función a la propuesta MIDIS, ellos incorporaron, analizaron, hicieron unas revisiones y publicaron el tablero de control. Más adelante, a fines del 2024, hubo un segundo decreto supremo que ya define, encarga nuevamente la medición al INEI, o sea, define los componentes a cargo del INEI y se define que el MIDIS está a cargo del uso del IPM. O sea, una vez que se cuente con la medición oficial a cargo del INEI, el MIDIS lo va a poder usar. Entonces, cuando se definen los componentes, se definen tres, ya no son dos: el IPM, el tablero y otros indicadores. O sea, un indicador y otros indicadores de pobreza multidimensional y el tablero. Ahora son tres. Entonces, en este decreto de fines del diciembre de 2024, se establece que el INEI va a presentar los resultados de la medición en febrero del 2025 y en mayo del 2025, contando con las bases de datos del 2023 y 2024. Así queda establecido en la norma y el INEI efectivamente publica sus informes en febrero y en mayo del 2025. En febrero lo que hace es publicar los avances metodológicos del índice agregado, no le llama IPM, pero sí están buscando tener un índice agregado. Y en mayo, que es la publicación que se hace de la pobreza monetaria, también presentan luego la publicación de pobreza multidimensional, pero del tablero y de los otros indicadores. A la fecha no se cuenta todavía con una medición agregada o con un índice agregado, como ellos le llaman, índice sintético o un IPM oficial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos avances del INEI en tablero de control, avances de resultados de tablero de control y de otros indicadores. Tenemos avances metodológicos del índice agregado, que en su momento publicaron también por ciclo de vida. Eso es lo que tenemos, ¿no? Para los que lo han revisado. ¿Y por qué no tenemos hasta el momento? Porque estamos, bueno, el INEI todavía está avanzando en ese proceso, ¿no? A pesar de, digamos, los esfuerzos o la insistencia o la normativa, todavía no se ha llegado, digamos, a un consenso a la interna entre el INEI y la comisión, y por eso es que ha demorado un poco más, ¿no? Eso es, me he adelantado, ya más adelante cuando les muestre las láminas pasamos, ¿no? Hay varias preguntas. Por ejemplo, Sí. OFI ha tomado interés en estudiar la pobreza multidimensional en el Perú. Ellos han estado asesorándonos como MIDIS. Ellos son, o sea, a través de la cooperación de PNUD, ellos han asesorado algunas versiones de la propuesta MIDIS, pero ellos son asesores, ¿no? Y siempre hay disponibilidad, digamos, por parte de la cooperación internacional y de estos espacios donde están, digamos, los expertos, ¿no? Eh, preguntas que hay sobre dimensiones de pobreza. Nosotros tenemos a la fecha solo una propuesta a través del MIDIS y el INEI, o sea, que tiene a cargo la publicación oficial, todavía no contamos. Entonces, no hay una definición de dimensiones, umbrales, ¿no? Esa parte no la tenemos todavía. No tenemos índices oficiales a la fecha, ¿no? Vamos nosotros a ver ahora, el IPM tiene actualización año por año, nosotros no tenemos, en otros países sí hay, ¿no? Vamos a ver ahora la propuesta MIDIS para las preguntas que nos están haciendo. Para las preguntas que nos están haciendo, vamos a ver la propuesta MIDIS. A ver. Este cuadro, esta gráfica, perdón, lo que muestra es un poco la evolución que se las dije de palabras, un poco en el diálogo que teníamos.
En alguna de las presentaciones también me parece que con Francisco Espinosa de Inclusión SAS se habla de la maduración. Eso fue en el seminario del año pasado, la CIS es la Semana de la Inclusión Social. Los países cuando recién publican, en su mayoría primero, tienen a cargo un cálculo y un diagnóstico que le hemos llamado. No necesariamente los países le llaman diagnóstico, pero lo que nos queremos referir o el mensaje que quiero transmitir es que lo que primero se hace es caracterizar a la población en situación de pobreza multidimensional, o sea, conocerla. A la fecha no sabemos cómo es, ¿no? Cuánta es. Entonces, eso es lo primero. El tema del monitoreo, que ya lo hemos mencionado, y con sus desagregaciones, ¿no? Por ejemplo, si usamos la ENAO, por poner un ejemplo, con las desagregaciones que se pueden hacer, que en este caso llega a nivel regional, por zona urbana, por sexo, por edad, esas desagregaciones de repente limitadas que nos permite la ENAO son las que se pueden hacer. Igual para otros países, ¿no? Pero estoy poniendo como ejemplo ahorita a Perú. Y a nivel de propuesta, acuérdense que la norma del 2023 que les acabo de contar mencionó que el MIDIS preparaba una propuesta y lo que el MIDIS hizo fue contar con esta propuesta y transmitirla al INEI. Y el INEI la ha venido evaluando desde julio, agosto 2023. Entonces, cuando yo algunas veces hago referencia y digo propuesta MIDIS, es eso, es una propuesta, no es publicación oficial, ¿no? Y en esta propuesta se usó la ENAO y lo que les menciono es que de acuerdo a las desagregaciones que tiene la ENAO, entonces, digamos, el IPM también se puede desagregar, ¿no? Ya después avanzan, digamos, los países, no todos en la misma secuencia, porque acuérdense que también de Colombia nosotros lo que hemos podido escuchar de los expertos nos hablan de que en su Plan Nacional de Desarrollo a cargo de su DPM, de su CEPLAN, digamos, ellos desde un inicio empezaron a trabajar microsimulaciones, de repente no avanzadas, no a las que han llegado ahora y las que han usado en pandemia, pero hicieron esos esfuerzos desde un inicio, en la etapa inicial, ¿no? Pero la ruta no es la misma para los países, pero lo que sí se ha observado es que los países en el tiempo ya más adelante luego han evolucionado a focalización y a microsimulaciones, ¿no? Y en el medio está la parte de la planificación, la articulación entre sectores, entre proyectos, el tema de la asignación presupuestaria y también la territorialización, ¿no? Esto es como una línea de tiempo general para mostrar la madurez del uso. Acá no dice así, pero es la madurez del uso del índice de pobreza multidimensional. Y lo que los países tienen, o sea, cuando se habla de la experiencia internacional, estamos hablando de 40 países, de más de 40 países que tienen un índice de pobreza multidimensional. Bien, el caso Colombia, esta lámina y las siguientes son un poco similares. Esta trata de graficar un poco al inicio el Plan Nacional de Desarrollo que estaba a cargo de su CEPLAN, digamos, de su DPN. Ellos tienen le llaman así un sistema de monitoreo de su Plan Nacional de Desarrollo, que tiene dos componentes, que es la mesa transversal de pobreza y su tablero de control, pero no lo confundamos con el tablero de control que les acabo de contar. Este tablero de control tenía 4 indicadores, o 3, no recuerdo bien, pero el tablero de control de pobreza monetaria, perdón, el tablero de control tenía el indicador de pobreza monetaria, el de pobreza extrema monetaria, el de pobreza multidimensional y el Gini. Ese era su tablero de control. Y luego tenía ya como un subtablero donde se desagregaba el índice de pobreza multidimensional. Pero para OFI también, eso es algo que hemos aprendido, si es que un país tuviera un tablero de control, como en el caso de Colombia, es la desagregación del IPM. Es distinto construir primero un tablero de control y después quererlo unir en un IPM, porque la metodología del Kitty Foster solamente permite usar una sola base de datos.
Entonces, cuando partimos de un tablero con múltiples indicadores con múltiples bases de datos, o sea, tengo, por ejemplo, ¿no? Indicadores de la ENDES, indicadores del ENAO, indicadores del ENAPRES, lo mezclo con el censo, ya. Si partimos de un tablero de esa forma, luego yo no lo puedo condensar en el IPM, no lo puedo meter y sacar un índice de pobreza multidimensional con todos estos indicadores con diversas fuentes. En el caso del IPM, vamos a poner un ejemplo, con 3 dimensiones y con 6 indicadores y de una sola encuesta, si yo desagrego ese IPM, que es de una sola encuesta, yo puedo tener un tablero de control, es otra ruta. Ya, digamos, así era el tablero de control que estamos hablando acá y su subtablero. Y en el caso de OFI también, en las asesorías, en las conversaciones que hemos tenido, ellos también, primero se construye el IPM y luego se desagrega esos indicadores del IPM en un tablero, ¿no? La construcción de primero tener un tablero, digamos, no se condice o no va a permitir tener un IPM, ¿no? En los términos que estamos manejando en base a la experiencia internacional y a la literatura. Bueno, me detuve más en la parte del tablero de control, que era una herramienta de su sistema de monitoreo de su Plan Nacional de Desarrollo en Colombia, pero lo que le quería contar es la mesa transversal de pobreza y desigualdad. No tenemos la gráfica acá, pero imagínense un círculo donde en el centro está el presidente, lo que les comentaba, y alrededor están todos los ministros, ¿no? Esa es la mesa de pobreza. Cambió de nombre, en la siguiente lámina la tenemos como mesa de equidad, pero es la misma. Y aquí también la periodicidad es 2018, ya debe haber ahora una actualizada, pero quería mostrarles la primera con esos dos componentes. Y bueno, lo que ya les había dicho, ¿no? Es de alto nivel para la toma de decisiones, por eso tiene carácter estratégico y decisorio, presidida y convocada por el presidente de la República para establecer directrices con los sectores y entidades del gobierno con la finalidad de reducir la pobreza y mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado. La diferencia más grande con esta segunda mesa, bueno, básicamente lo que ya les he contado, la diferencia es que tuvo, digamos, dos instancias. La anterior mesa solo tenía la Secretaría Técnica y esta nueva, ya digamos del 2018-2022, tiene una mesa técnica. Por decirlo de alguna manera, esta mesa de aquí, donde está presidencia con los ministros, es una mesa política o para el uso del IPM en la política, que es lo que les decía al inicio, pero tiene una mesa técnica que se soporta en los viceministerios, en las direcciones o en el personal, ¿no? Que son los que preparan la información, la analizan y la elevan para la toma de decisiones, ¿no? De repente en la otra mesa también había, pero no era explícito estos componentes, y ya con la nueva, digamos, el nuevo plan y las nuevas normativas se hace explícito, ¿no? Todo lo demás se mantiene. Ahora, luego de las conversaciones que hemos tenido con los expertos de Colombia, ellos también nos han mencionado que, bueno, ha sido un poco volátil, porque también depende mucho de los gobiernos, ¿no? Entonces, si bien esto fue una iniciativa, ¿no? Que parte de Presidencia de la República en el 2010 y luego creo que hay una reelección, más adelante, cuando llega otro presidente, entonces a veces ha sido difícil mantener esta mesa, ¿no? Pero sí hemos visto que en el tiempo, sí, aunque en alguna gestión, ¿no? Como nos han mencionado, de repente no ha funcionado tanto, luego se ha reactivado, ¿no? Eso sí nosotros hemos podido apreciar. Otro elemento resaltante es que de esta mesa, o sea, de esta articulación de sectores, de este espacio de toma de decisiones, de este líder, digamos, ¿no? De alto nivel, que es la presidencia de la República, de todo ese conjunto de arreglos institucionales, ¿no? Y de estas condiciones habilitantes, porque digamos, ha funcionado en Colombia el uso del IPM porque ha sido una decisión importante de más alto nivel. Eso ha devenido, o mejor dicho, luego ellos, en el marco de las decisiones que han tomado, han implementado esta estrategia de lucha contra la pobreza, ¿no? Que se llama Ruta para la Superación de la Pobreza, ¿no? Entonces,
eso también es algo importante porque no es una estrategia de un sector, es una estrategia que viene, digamos, desde esta articulación, desde este espacio de toma de decisiones, ¿no? Y una característica que tiene, justamente porque involucra a todos los sectores o a la mayoría de los sectores relevantes para el tema que los convoca, es que justamente tiene esa ruta de superación. Ellos en la estrategia que es pública, no es muy extensa, justamente se ve esa ruta que debe seguir, digamos, el individuo, donde pasa justamente por el tema del acceso a programas sociales o intervenciones en el ámbito social, pero luego tiene el componente también productivo, de infraestructura, ¿no? Donde están interviniendo los otros sectores, ¿no? Por eso le llaman ruta de superación de la pobreza, ¿no? Y que se espera que al final de esa ruta o luego de haber transitado, digamos, por esa oferta desde el Estado, justamente la persona ya no se encuentre en situación de pobreza. También esta estrategia tiene un cuadro, no sé cómo llamarlo, pero es un cuadro en el cual se puede visualizar por cuadrantes la pobreza monetaria y multidimensional, la gravedad, por llamarlo de alguna manera, entonces se puede priorizar, ¿no? Los que tienen más alta la pobreza monetaria y más alta la multidimensional. Y luego conjugaciones de cada uno, ¿no? Para poder hacer, digamos, la priorización en dónde atacar y de qué manera atacar, ¿no? Porque seguramente a todos por igual no se puede, digamos, ofrecer, o sea, tener la misma oferta para todos esos grupos de población, ¿no? Y eso es justamente lo que hablábamos sobre identificar y conocer a la población para poder llegar de una manera más efectiva, ¿no? Con intervenciones, políticas que cubran el tipo de persona, o mejor dicho, dependiendo de la situación de pobreza en la que se encuentre, cómo es su caracterización. Ahorita le estoy llamando el tipo de persona, pero me refiero a eso, ¿no? De manera más específica. Bueno, aquí está también lo que les mencionaba, pobreza monetaria extrema, el índice y el coeficiente de Gini y los 15 indicadores del IPM, era el subtablero de control. Este segundo cuadro les muestra el modelo DEDA. El modelo DEDA está en base a Angulo, a una literatura de Angulo, me parece que es 2016, donde define para un sistema estadístico estas etapas, ¿no? Y luego también para el IPM, lo que les contaba, me parece al inicio de la sesión, las etapas de la medición, le vamos a llamar, todo el proceso o el flujo, no sé, pero aquí son etapas y se le llama un modelo porque del estudio también que han realizado, los países han pasado por estas 4 etapas, que primero es el diseño, digamos, en Perú estamos en la etapa de diseño, luego viene la estimación luego se da cada año, hay países que lo tienen cada 2 años y consenso cada 5 años, no siempre es anual, el ideal es que sea anual, pero no siempre es anual. Creo que bianual era en México y cada 5 años será su censo, ¿no? La difusión de esa estimación, la primera es como el lanzamiento, pero luego cada año se hace la difusión y luego ya la aplicación o el uso, ¿no? Entonces nosotros podemos ver en el cuadrado superior, digamos, quiénes han sido las personas que han ido participando, ¿no? Por ejemplo, en Colombia está el DPN, que era como su departamento de planeación, pero porque en ese contexto y en este país, ellos tuvieron la primera, el diseño, digamos, la primera, no sé si la primera propuesta, pero ellos trasladaron al DANE, al Instituto de Estadística, la propuesta a implementarse o ya el diseño del IPM, porque ya aquí se definió el diseño, le trasladaron el diseño al DANE y de ahí todos los años el DANE, que es su Instituto de Estadísticas, ha estado a cargo de la estimación, de la medición, ¿no? Y de difundirlo.
Y bueno, el conjunto que mencionábamos hace un rato, a los expertos, a la cooperación internacional, OFI, expertos académicos, nacionales, internacionales, los mismos ministerios, porque algo que también que conversamos con OFI es que, o sea, la metodología, ahorita no estamos hablando nada de metodología, pero la metodología podría ser compleja porque es numérica. En realidad, OFI ayuda a llegar a esa rigurosidad numérica, pero el tema de los espacios o de los consensos es importante desde lo temático, o sea, desde un experto en salud, desde un experto en educación, en vivienda, qué variables considerar. Ya ellos nos van a decir una lista gigante y luego tenemos la limitante de la base de datos que les comentaba. Pero aún así que tengamos la limitante de la base de datos, eso no significa que va a ser así para siempre, ¿no? Sino que les comentaba es que los países luego actualizan sus bases de datos, actualizan sus estimaciones. Y la idea es que en el tiempo se mejore esa primera estimación, ¿no? Bueno, todo esto es para contarle de qué manera se articula, digamos, todos los actores, ¿no? Y en cada etapa están los que participan, ¿no? Aquí Prosperidad Social es como un ministerio de desarrollo, ¿no? Acá también está el Prosperidad Social, ¿no? Primero, también está su DPN, que es como un CEPLAN, y bueno, todos los ministerios, los demás ministerios, la mesa de equidad que ya les había contado, ¿no? También la usa. Uh-huh. Y en la parte de acá abajo podemos ver desde normativas, marco teórico, me refiero a teoría, las encuestas, documentos, Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Metodologías, ¿no? Aquí le llama la estructura de conocimientos, productos y documentación. Entonces, un modelo DEDA para cada país, digamos que en función al modelo DEDA de Angulo, se trabaja, digamos, este cuadro que nos permite visualizar por un lado a los actores y también lo que le llaman ellos estructura de conocimientos, productos o documentación en cada una de las etapas, ¿no? Por ejemplo, ya cuando lo estiman, se supone que cada país y cada año se publica un informe, ¿no? Ese informe tiene que tener una nota metodológica, anexos, publicaciones, boletines, ¿no? Su diccionario seguramente, ¿no? Y eso depende, digamos, de cada país, ¿no? Bueno, acá está el boletín técnico, ya eso es en la publicación, ¿no? Su boletín técnico, su presentación de resultados sería un informe, seguramente algún documento más digerible para todo público, ¿no? Y bueno, en la aplicación tenemos un poco los que ya les había comentado, ¿no? Las mesas, algunas herramientas, planes de desarrollo. Y este es la línea de tiempo específica, digamos, para Colombia, ¿no? Tenemos la planificación, la designación del DATE como responsable, porque parte primero del diseño en su DPN, el Instituto de el área de planificación, y luego su especie de INEI, que es el Instituto de Estadística, luego ellos asumen, ¿no? Tienen también la COMPES, es como un documento de política. Ellos esa es otra COMPES, pero en la primera COMPES que ellos sacan establecen sus comisiones también, una comisión para pobreza monetaria, una comisión para pobreza multidimensional, ¿no? Eso fue 2012, me parece. Y luego, a lo largo, tienen otras compes. Aquí otra que se menciona es para fijar al IPM como indicador y el monitoreo de los ODS, ¿no? Bueno, lo usan para rendición de cuentas, el tema del presupuesto y también para la territorialización y la focalización. México también es una importante, digamos, figura o referente, ¿no? Para nosotros, porque ellos en su momento, con esta ley de general de desarrollo social que les comenté, me parece así rápidamente,
crearon una institución específica a cargo de la medición de la pobreza multidimensional y de la evaluación de la política social, pero dentro de esas funciones estaba la medición de la pobreza multidimensional. Ahora, esta Coneval, este Consejo Nacional de Evaluación, a fines del año pasado, me parece, que ya no está funcionando, ha sido trasladada sus funciones al INEGI. Eso ha sido un cambio importante, digamos, porque era un gran referente la Coneval. Desde allí, o sea, la Coneval era una institución descentralizada que hacía seguimiento y evaluación a la política social, a toda la política social, con eso me refiero a todos los sectores y a todas las intervenciones, y a través de ello también se asignaba el tema presupuestal, ¿no? Estaba como centralizado, ¿no? Y en el tema de la medición de la pobreza multidimensional está a cargo ahora de su instituto, del INEGI, recién desde el año pasado. Entonces allí ha habido un cambio. Bueno, lo que les mencionaba también, ¿no? No necesariamente se hace todos los años, eso depende de cada país. Está un poco como cuando les decía, cuando se definen las dimensiones de los IPMs nacionales, cada país decide, ¿no? Tienen unas básicas que mayormente coinciden, pero las otras son opcionales de acuerdo al contexto, a las bases de datos, a lo que se quiere medir, al propósito, ¿no? Igual aquí, de acuerdo a la realidad, a su disponibilidad de bases de datos, definieron que era cada 2 años, y a nivel más desagregado, distrital o municipal, con su censo, cada 5 años, ¿no? Bueno, 2010, la primera publicación, aquí tenemos en lineamientos y criterios generales, y la publicación de la metodología para México, y después ya se han tenido diversas publicaciones, ¿no? Aquí tenemos hasta el 2018 la tercera edición, pero luego han seguido habiendo, ¿no? Se ha seguido continuando, y la última ha sido el año pasado, pero a cargo del INEGI, ¿no? Y aquí tenemos el mismo cuadro. Aquí, para no repetirlo yo, ustedes también lo pueden ir mirando. Coneval, por ejemplo, está en todas las etapas. Está en diseño, en estimación, en difusión, ¿no? Y en la aplicación, por ejemplo, su Secretaría de Desarrollo Social debe ser como un MIDIS probablemente, ¿no? Aquí también algo que les pedía o que les decía, ¿no? Y que ahora les pido que un poco miren, es esta parte en la que interactúan muchos actores, ¿no? Tienes a la Coneval como líder, tienes a la cooperación CEPAL, FAO, UNFA como asesores. Su INEGI, digamos, Instituto de Estadística, no era el que medía porque así estaba normado, así se decidió en ese país. También México ha sido el pionero que les decía, pero que no mida no significa que no haya participado de este espacio, que no haya cuidado la rigurosidad, porque todos los que participan lo que hacen es cuidar, ¿no? La validez, la robustez, la rigurosidad de la medida, el tema de la legitimidad, del consenso que hablábamos, ¿no? Todos finalmente terminan siendo garantes de un proceso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, de nuevo, aquí se listan todos los documentos, ¿no? Que le llaman aquí estructura de conocimientos, productos y documentos, ¿no? Finalmente esto se traduce, digamos, en qué documentos de política, ¿no? La aplicación o el uso, ¿no? En la política pública, en las intervenciones, ¿no? Y acá también tenemos la línea gráfica, digamos, la evolución de cómo se ha ido dando el uso del IPM en México, ¿no? Distinto también, cada país lo ha usado. Nosotros hemos tratado de buscar un poco y graficar para que se vea de qué manera se viene usando, ¿no? Por ejemplo, aquí se menciona el uso del IPM en la cruzada contra el hambre como instrumento operativo de la política social, ¿no? Aquí preparan un informe para comparabilidad temporal y válida de los indicadores, luego están los informes nacionales voluntarios, ya para el seguimiento de los ODS. Esta me parece que coincide un poco con
también con Colombia, ¿no? A partir del 2015 que se publican ya los ODS, se empieza a usar aquí para el tema de el seguimiento a los ODS y los informes voluntarios, ¿no? El aterrizaje, ¿no? A nivel de municipios con los censos, ¿no? La territorialización que se le llama. Y su consolidación como una herramienta de evaluación. Nos falta actualizar esto un poco porque, como les decía, ahora está a cargo del INEGI, no conocemos mucho ahora cómo se está usando. Nosotros tenemos un estudio que todavía está en su producto 1. A fines del año pasado ha empezado. Es con financiamiento de la Alianza del Pacífico. Los países son México, Colombia, Perú y Chile. Son los participantes de la Alianza del Pacífico y con fondos, digamos, de esta cooperación se está trabajando un estudio sobre el análisis del proceso de oficialización y el uso del IPM en esos 4 países. Básicamente lo que se busca es conocer de qué manera se ha usado en esos 4 países, qué lecciones aprendidas hay, también qué fallas han habido, porque todo no es perfecto. O sea, aquí estamos mostrando el uso, pero detrás de ello deben haber tenido los países, o sea, miles de problemas, quizás lo quisieron hacer mejor, más rápido, miraron otros referentes, ¿no? O sea, lo que queremos es aprender de sus errores, aprender también de lo que les resultó, tener en cuenta que el contexto peruano es distinto y irnos preparando para cuando podamos tener la medida oficial, de qué manera lo vamos a usar, cómo planificamos qué es lo que se va a hacer en el corto, en el mediano, en el largo plazo, ¿no? Entonces, este estudio, por ejemplo, que está financiado por la Alianza del Pacífico y que tenemos nosotros, eh, como contraparte técnica, la participación también, Perú. Entonces, a su término nos va a permitir conocer el uso que le han dado a los países ya de una manera más cercana, ¿no? Y también incluye el proceso de oficialización, porque también para nosotros como país es importante conocer cómo se oficializa, o sea, antes de llegar a esta etapa, ¿qué hubo, ¿no? En los países. Seguramente también tuvieron avances importantes, hubieron dificultades, ¿no? Aprendizajes que nos pueden servir a nosotros en esta etapa, porque nosotros todavía no estamos aquí en la oficialización. Bueno, y tenemos a Costa Rica. El año 2024 vino la vicepresidenta ex vicepresidenta de Costa Rica a la Semana de la Inclusión Social. Estuvo Sabina, estuvo Ricardo Nogales, estuvo la vicepresidenta, ¿no? Y la idea era justamente ella mostrar cómo había sido la toma de decisiones desde el alto nivel, promover eso, ¿no? Desde el alto nivel, la toma de decisiones para poder institucionalizar la medida y después su uso, ¿no? Entonces, no se pudo, no se logró, digamos, conseguir que venga la presidencia, pero la expresidencia, pero sí acompañó a la vicepresidenta. Bueno, ellos tuvieron también una directiva presidencial, o sea, siempre hay una normativa detrás. Dispone el uso oficial del IPM en ministerios, en instituciones del sector social. Se define también los usos, ¿no? Primero como herramienta oficial, se define el uso para la asignación, para el seguimiento, evaluación de las políticas sociales. Ellos tienen una especie de, te llaman tablero, ¿no? De gerencia social para consolidar los resultados del índice de pobreza multidimensional. Acá le hemos llamado PMD, pobreza multidimensional, a nivel nacional y regional, y también consolidaba los resultados de las instituciones, ¿no? Como todo tablero tenía un sistema de alerta, ¿no? De semáforo. Aquí también ya estamos familiarizados con este cuadrito, ahora ya ustedes ya saben que es el modelo DEDA, diseño, estimación, difusión y aplicación del proceso de la medición, ¿no? En la primera parte, en el diseño, mayormente hay cantidad, digamos, de actores, porque está el que mide, bueno, el que diseña y luego mide, aquí es su instituto de estadística, está OFI, CEPAL, que es la cooperación, están como asesores, están los técnicos de las instituciones, sector público, ¿no?
lo que les decía, los temáticos, tanto a nivel público como a nivel de la academia, instituto de investigaciones, ¿no? Porque ellos son, digamos, los que conocen de qué manera, con qué indicadores, con qué variables se pueden medir las dimensiones que veíamos al inicio, ¿no? Ahí se hace esa selección de las dimensiones relevantes y de qué manera se puede medir con la data disponible. Creo que no les llegué a decir, pero cuando se definen las dimensiones, bueno, para el caso peruano, en la propuesta que ya no creo que lleguemos, estaba la constitución, los ODS y la propia política, las barreras que vimos. Bien, voy avanzando un poquito más. En Chile. En Chile también fue primero Piñera y después Bachelet. Aquí fue Piñera que convocó esta comisión asesora de expertos. Hubieron algún tipo de ruido respecto a la pobreza monetaria. Entonces, esta comisión lo que hizo fue revisar, digamos, ¿no? Revisar la metodología, ¿no? Y actualizaron ahí la línea de pobreza, ¿no? Pero partió, digamos, de algún ruido que había respecto a la pobreza monetaria y finalmente en sus recomendaciones terminaron sugiriendo, proponiendo, ¿no? La medición de la medición multidimensional, ¿no? Una propuesta de medición multidimensional. Pero aquí parte, digamos, de nuevo desde el alto nivel, ¿no? Estamos hablando de una comisión asesora presidencial, ¿no? O sea, había un interés desde arriba, desde el más alto nivel, ¿no? Parte por otra cosa, ¿no? Para mirar la pobreza monetaria y finalmente, ya habiendo otros países que ya venían desde el 2009, 2010 implementando pobreza multidimensional, se cuenta con la primera medición en el 2014. 2013, 2014 y luego ellos actualizan una dimensión, la de redes, no la tuvieron en su primera publicación y en la segunda publicación ellos incorporan una dimensión. Entonces acá también en el diseño vemos toda la cantidad de actores que participan. En Chile mide el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no mide el Instituto de Estadísticas, pero sí participa, porque todos, digamos, son garantes de la rigurosidad y de la validez, de la legitimidad. Estima el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y también PNUD. El año pasado ha sido PNUD o el 2022. No recuerdo bien, pero 2022 me parece que ha sido PNUD el que ha realizado la medición de la pobreza multidimensional. Su MIDIS, su Ministerio de Desarrollo Social y Familia, le encarga al PNUD la medición, ¿no? Y luego ya la difusión y aplicación está a cargo de su Ministerio de Desarrollo Social. Y aquí pueden mirar los otros documentos. Si voy corriendo. Aquí también tienen la línea, ¿no? De cómo Chile ha ido implementando el uso, aplicación del IPM. Aquí les muestro una breve lista de otros, en mi garganta, de IPMs para poblaciones específicas que conversábamos en algún momento. Panamá en este momento, bueno, tiene el de niños, niñas, adolescentes, pero Panamá en este momento está construyendo su índice para pueblos indígenas también. Entonces, hay este interés por parte de los países, ya después que han consolidado sus IPMs nacionales, de tener estos IPMs específicos, ¿no? Por población. Ahora, desde la academia, esos son como los oficiales desde los países, pero si ustedes buscan, desde la academia hay múltiples esfuerzos. Miren, para CONADIS, me parece que Barrantes en Perú tiene para personas con discapacidad. Nicolás Barrantes. Carolina Trivelli con Jonathan Clausen tienen el IPM rural, acá en Perú. Son de los que yo recuerdo para poblaciones específicas. Y después también, ahora último, Jonathan Clausen me parece que también debe haber sacado, si no me equivoco, ha sido para población adulta mayor. No estoy muy segura. Estoy hablando de Perú, pero la academia, o sea, los esfuerzos de las academias también a nivel de otros países es amplio. Entonces, estos índices específicos también los van a encontrar desde la COP. Y en nosotros mismos, como Perú, en la propuesta MIDIS, cuando se trabajó con Carolina Trivelli y Jonathan Clausen,
tenemos el IPM de niñez. O sea, no es oficial, son esfuerzos. Aquí no los hemos puesto. Pero lo que les decía es que desde la academia y desde la cooperación internacional hay diversos estudios que ayudan a medir. Y antes que me vaya a olvidar y termine la sesión, hace un par de semanas también la Universidad de Lima publicó un IPM, una medición, ¿no?, del IPM nacional para Perú, un poco en base a la propuesta que ya teníamos desde el MIDIS. Ellos la han adaptado, ¿no? Han tomado la propuesta, la han ajustado y han hecho una publicación, digamos, actualizada, ¿no?, con lo que ellos han considerado relevante. Entonces, ese es un esfuerzo también desde la academia de profundizar en el análisis, ¿no? Y así en diversos países también se ha dado. Esta es la evolución de la pobreza monetaria, más intensa, ¿no?, más profunda al inicio, y ya en el tiempo, lo que hablábamos al inicio, ya no caía tanto la pobreza monetaria, incluso subió en pandemia y ya no baja tanto, ¿no? Por eso también es importante medir otro tipo de pobreza. Esto ya lo vimos, la definición explícita de pobreza multidimensional en la PNEDIS. Esto también ya se los he contado. En diciembre del 2022 se aprobó la política, luego tenemos en julio del 2023 la primera normativa que declara de prioridad nacional. El MIDIS remite la propuesta al INEI, luego el INEI aprueba un tablero, luego tenemos en diciembre del 2024 la norma para definir los componentes que les conté que son 3, el índice agregado y otros indicadores de pobreza multidimensional y el tablero. Aquí en esta propuesta nuestra teníamos 2 componentes. Y acá tenemos los 2 informes que les comenté, ¿no? Este primer informe de febrero da cuenta de los avances metodológicos del índice agregado, y en mayo se publican los resultados del tablero de control y de otros indicadores, ¿no? Todavía el índice agregado está en proceso de construcción. Entonces, esta lámina también ya se las había comentado. Bueno, aquí un pequeño adelanto de lo que ustedes van a profundizar en la próxima sesión, pero estas son las dimensiones que se trabajó entre el noviembre del 2022 y mayo del 2023. Esta es la propuesta MIDIS, y que luego se presenta al INEI en julio, acá en julio, o de repente agosto, porque este decreto fue en julio y teníamos 10 días para la presentación. Se presentó al INEI la propuesta en junio y en agosto, julio y agosto, porque también a inicios o fines del 2022, inicios del 2023, la Contraloría también, a través de un informe de auditoría, brinda 2 recomendaciones, una para el INEI y otra para el MIDIS, ¿no? Para el MIDIS es preparar una propuesta, y para el INEI la medición del IPM, ¿no? Entonces, se elaboró un plan de acción con diversas etapas, actividades, unas 4 o 5 que concluían transmitiéndole al INEI la propuesta. Eso fue en el marco del plan de acción del informe de la Contraloría, y luego en el marco de esta normativa se le transmite la propuesta actualizada, porque primero se hizo con una base de datos del 2022, 2021 y luego 2022, ¿no? Porque en el 2023 se publica la base de datos 2022. Entonces, esta propuesta se trabajó fines del 2022, inicios del 2023, en julio, agosto del 2023 se comparte al INEI. Estas son las dimensiones en función a la ENAO que se establecieron, que se propusieron más que establecieron, y también los indicadores, ¿no? Los pesos. Y el tablero de control es una desagregación de estos indicadores, y se incorporaron algunos adicionales, pero todos, menos los últimos, digamos que son los indicadores que parten del tablero de control. Esta era la parte que les mencionaba. ¿Cómo se definen las dimensiones en función a la Constitución? ¿Qué es lo que establece? En nuestro caso, los objetivos de desarrollo sostenible y también las barreras de la política, ¿no?
En otros países se han considerado otros elementos, no vimos una tabla más grande, ¿no? Pero en este caso, para Perú, en la propuesta se estuvo en función a estas fuentes de información. Y aquí unos resultados breves, rápidos, con data del 2024, ahora en mayo que se publique la nueva data, se actualizará la propuesta o esperemos que ya tengamos en mayo la publicación oficial, no sabemos todavía. Bueno, 30 y tantos, 31.4 la pobreza multidimensional nacional, la rural es muchísimo más grande, ¿no? Aquí tenemos la evolución con datos desde el 2017, cómo ha ido evolucionando la pobreza. Aquí por región también y cómo ha ido cambiando, ¿no? La PPT la van a tener ustedes, ya la van a poder mirar con un poco más de detenimiento. Tenemos Loreto, Ucayali, arriba y Cajamarca, cambia un poco para el 2024. Sube Puno con Cajamarca se intercambian, Huánuco sigue ahí, Piura, ¿no? Libertad, San Martín y Amazonas. Amazonas, San Martín, y acá tenemos San Martín, Ayacucho. Por ahí más abajo hay algunos cambios, ¿no? Este cuadro es el que perdón, no es un cuadro, es una gráfica, pero esta es la gráfica que les mencionaba al inicio. No sé si ya se habrán dormido, espero que no, por favor. Acá nosotros podemos ver quiénes son los pobres monetarios que están en clarito y luego podemos ver los pobres multidimensionales. La próxima vez que presente creo que voy a partir con esta gráfica, ¿no? Porque explicarlo es una forma, pero luego verlo es más concreto, ¿no? Y aquí en el medio está la intersección de los pobres multidimensionales. Todo suma 45, todo suma 38 y todo suma 69. Cuando nosotros solo medimos la pobreza monetaria, estamos mirando aquí 26% y no estamos mirando a estos verdecitos de acá. Pero, y a los que sí vemos, los estamos identificando solo como pobres monetarios cuando este grupo de aquí, la mitad de los pobres monetarios, son también multidimensionales, ¿no? Y la política y las intervenciones y la articulación debería estar guiada con un enfoque de pobreza multidimensional. Ahora, es importante también mencionar que la pobreza mejor dicho, la medición de la pobreza multidimensional no soluciona todos los problemas, o sea, tampoco no es el salvador, sino que necesitamos nuevas herramientas que nos ayuden a identificar la pobreza. Eso sí lo tenemos clarísimo, o sea, yo y quiero que ustedes también. Pero cuando luego se analiza también la experiencia internacional y los otros países, la política social tiene muchas herramientas. Entonces, una de ellas es el IPM, otro será la pobreza monetaria y así otras herramientas, teníamos también un índice de carencias, está el índice de desarrollo humano y así hay diversos indicadores que miran diversas partes de un problema. Pero ya vemos cuán importante para esta identificación en específico es importante contar con el indicador. Pero lo que no quiero decir es que contar con el IPM ya nos va a solucionar todos los problemas. Tampoco, ¿no? Es una evolución también de la madurez del uso de ese indicador y seguramente en conjunto con otros países han evolucionado luego a tener sus índices de poblaciones específicas para niñez, para poblaciones indígenas que les he contado con Panamá. Bueno, aquí tenemos los mapas a nivel regional, porque estamos con la encuesta. Algo importante señalar aquí rapidísimo es que cuando miramos la pobreza monetaria, el mapa de pobreza monetaria, ninguna región a nivel regional, o sea, estamos refiriéndonos a nivel regional porque por distritos sí, en el Brain superan el 60%, hay varios distritos en el Brain que superan el 60%, pero a nivel regional ninguna está más allá del 50%, ninguna está en rojo. En cambio, cuando vemos el mapa de pobreza multidimensional, tenemos 4 regiones en rojo. Loreto, Ucayali, Puno y aquí Cajamarca, ¿no? Entonces, ya esta medición nos va dando luces, ¿no? Nos va diciendo alguna información que no teníamos antes. De nuevo, estos resultados no son oficiales, es un ejercicio en base a la propuesta MIDIS presentada, la metodología presentada en el 2023 y que cada año
la vamos actualizando con los datos de la ENAO. Por ahí al inicio decía no oficial, por favor. Acá está, no oficial. Importante leer, es un ejercicio. Y bueno, aquí están la normativa, los artículos que ya les he mencionado, ¿no? Primero el MIDIS remitía la propuesta metodológica y el INEI la revisaba en conjunto con la comisión consultiva. Esta fue la primera norma y se publicó en ese mismo año, en noviembre, el informe técnico del INEI que aprobaba un tablero de control y luego presentaron en el 2024, cuando presentan pobreza monetaria, presentan también el tablero de control con información. Después sale la siguiente norma que les conté a fines del 2024, donde se establecen los componentes, ¿no? Índice, indicadores de pobreza y un tablero de control y las fechas de publicación con datos 2023 y con datos 2024. Y también nos establece al MIDIS cuál es nuestra función, ¿no? Está el tema del uso de la medición. Institución encargada de establecer los mecanismos de gobernanza para el uso de la medición. ¿Eso qué significa? Que dependemos de la publicación del IPM para poder usar la medición. Y aquí tenemos los dos informes que les comenté. En el primero tenemos los avances de la metodología del índice agregado, pero no hay resultados. De hecho, aquí se señala que aún están en proceso. Acá también lo vuelven a señalar, pero la diferencia es que ya presentan resultados de dos componentes, del tablero y de otros indicadores. Eso es para que ustedes conozcan el estado actual de la medición oficial, que era un poco lo que estaban preguntando y que les comenté al inicio de la presentación. Bueno, eso ha sido por hoy. Espero que haya sido de su interés. Me duele la garganta por hablar de corrido, pero digamos que es algo importante para nosotros compartirlo. Ya en otras ocasiones la Digipad también nos ha invitado, hemos realizado presentaciones a gerentes regionales y también a otros espacios, también con los gobiernos regionales que nos han convocado durante el año pasado. Entonces, siempre para nosotros es importante compartir la información y que, digamos, profesionales con ustedes, invitarlos, ¿no? A que sigan avanzando en su carrera profesional eh, y que puedan siempre estar al servicio del país desde el lugar que se encuentren, sea del Estado, el sector público, una ONG, la cooperación internacional, ¿no? Que lo que ustedes puedan elegir siempre sea para mejorar la situación y el bienestar de nuestra población. Muchas gracias. Gracias, Magíster Rosa Meléndez, por la exposición del tema del día de hoy, usos de la medición de la pobreza multidimensional. Agradecemos también a todas y todos los participantes por haber hecho las preguntas y por la puntualidad. Recordamos a los participantes asistir el día de mañana a la clase magistral, hora 6 p.m. Y no olvidar llenar la encuesta de satisfacción que aparecerá al momento de salir de la sala Zoom. Hasta la próxima sesión. Buenas noches.